¿Y si un simple gesto pudiera cambiar el rumbo de toda una vida? Era una mañana fría en Iztapalapa, donde el sol intentaba romper la espesa neblina que cubría las calles estrechas de la periferia de la Ciudad de México. En el contraste entre concreto desgastado y sueños intactos, un niño recortaba cajas de cartón como si estuviera esculpiendo el futuro con sus propias manos. Al otro lado de la ciudad, entre paredes de mármol y silencios ensordecedores, Emilio Vargas tomaba su café sin sabor, rodeado de lujo y ausencia. Dos realidades a punto de chocar, no por casualidad, sino por destino. Esta no es solo una historia sobre encuentros, sino sobre transformación, sobre lo que sucede cuando un corazón dormido despierta ante la pureza de un sueño infantil. Si llegaste hasta aquí, prepárate. Lo que estás a punto de ver no solo es conmovedor, es real. Una historia que nace entre maquetas de cartón y se transforma en un proyecto de vida. Pero antes de continuar, quiero invitarte a ser parte de este viaje. Suscríbete al canal ahora mismo y comenta desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Cuéntanos, ¿crees que un gesto puede cambiar un destino? Ahora, respira profundo, porque lo que viene a continuación puede hacerte ver la vida con otros ojos. Emilio Vargas siempre fue una presencia imponente. A sus 47 años, con cabellos canosos impecablemente peinados y ojos oscuros que no revelaban nada más que cálculo, dirigía una de las constructoras más grandes de México, como un general en el campo de batalla. Todos sus días eran una coreografía de reuniones, viajes internacionales y decisiones millonarias. Su mansión, ubicada en un barrio exclusivo de Polanco, era tan fría como las relaciones que cultivaba, y no por falta de calefacción, sino por ausencia de alma. Allí, cada detalle reflejaba perfección estética, pero nada se asemejaba a un hogar. Desde la trágica muerte de su esposa en un accidente de auto, hacía exactamente 10 años, Emilio se sumergió en un capullo de productividad que enmascaraba su duelo. Nunca llegó a conocer al hijo que esperaban. El niño murió junto con su madre, aún en el vientre, dejando un vacío profundo que jamás logró llenar. El mundo a su alrededor se convirtió en una sucesión de metas alcanzadas y estatus mantenido. Los amigos se convirtieron en socios, y los afectos en conveniencias. El contacto humano fue reemplazado por apretones de manos firmes y contratos sin emoción. A los ojos del mundo, Emilio era un hombre admirable, respetado, exitoso, un ejemplo de liderazgo, pero cuando las luces se apagaban y los brindis terminaban, quedaba el vacío. Nunca volvió a amar, nunca quiso permitírselo. Guardaba una foto de su esposa en su biblioteca, escondida entre libros de economía, y a veces, en madrugadas de insomnio, se permitía mirarla como quien busca permiso para seguir viviendo. Pero nada lo movía, hasta ese día, hasta el instante en que cruzó una puerta sencilla, en una calle olvidada de Iztapalapa, y vio por primera vez en años un motivo para detenerse y sentir. El encuentro sucedió por casualidad, sin ningún tipo de planificación, como suelen suceder las cosas que realmente cambian la vida. Emilio, al salir apresurado hacia una reunión, se dio cuenta de que había llevado por error una carpeta de documentos que pertenecía a Mari, su empleada doméstica desde hacía años. Con irritación contenida, decidió entregarla personalmente, más para quitarse la pendiente de encima que por amabilidad. Al llegar a la humilde calle donde ella vivía, el contraste lo golpeó como un puñetazo. Banquetas llenas de baches, muros grafiteados y el portón oxidado de una casa modesta, con olor a café y ropa limpia esparciéndose en el aire. Fue Diego quien abrió la puerta. Un niño delgado, de ojos grandes y vivos, con una sudadera gastada. Estaba arrodillado en el suelo de la sala, rodeado de cajas de cartón, tijeras sin punta y restos de pegamento. Con una sonrisa tímida, le ofreció a Emilio una silla de madera desgastada como si estuviera recibiendo a un rey en su castillo de papel. Emilio, por reflejo, agradeció en voz baja y se sentó. Sus ojos recorrieron el lugar, muebles antiguos, paredes con pintura descascarada, pero un calor invisible flotaba en el aire. Había vida allí, una vida real, imperfecta, pero plena. En una esquina de la sala, un pequeño estante exhibía libros escolares, lápices de colores y sobre la pared una foto sencilla de Mari abrazando a Diego,
ambos sonriendo con sinceridad. Emilio, sin saber por qué, no podía apartar la mirada. El niño volvió a su maqueta improvisada, con un entusiasmo tan natural que Emilio, por primera vez en mucho tiempo, sintió curiosidad. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con voz grave. Diego lo miró y respondió con brillo en los ojos: «Casas, para que nadie más tenga que vivir feo». En ese instante, algo dentro de Emilio se rompió, o tal vez, por primera vez, empezó a repararse. Esa noche, Emilio volvió a su mansión en Polanco con 1900, la mente perturbada. Intentó retomar la rutina. Revisó contratos, respondió correos, analizó proyecciones financieras, pero las imágenes insistían en volver. El niño con las manos llenas de pegamento blanco, la mesa gastada con manchas de pintura, la sonrisa orgullosa frente a una maqueta hecha con una caja de zapatos. Era todo tan banal y al mismo tiempo tan poderoso. Se sintió invadido por una inquietud que no lo visitaba desde hacía años. ¿Qué había en ese lugar tan sencillo que le provocaba tanta turbulencia? Al día siguiente, Emilio llamó a Mari a su oficina. Ella entró tímida, sosteniendo una pequeña tabla de notas, como siempre hacía. Él la observó en silencio por unos segundos. Nunca había reparado realmente en ella, más allá de sus funciones domésticas. Ahora veía su cabello recogido con un pasador viejo, las manos marcadas por el trabajo, los ojos cansados, pero vivos. Preguntó por Diego, y Mari, sorprendida, habló de él con un orgullo que desbordaba en cada palabra. Contó sobre el sueño de su hijo de ser arquitecto, de cómo pasaba las tardes creando ciudades de papel, y de cómo, a pesar de las dificultades, nunca dejó de estudiar con dedicación. Emilio escuchaba, y algo dentro de él se movía como placas tectónicas. Preguntó por qué nunca lo había mencionado antes. Mari respondió con sencillez: «Porque nunca nadie preguntó». Esa frase cayó como una piedra en su pecho. Él, que siempre tuvo el poder de construir rascacielos y rediseñar barrios enteros, nunca se había permitido mirar dentro de la vida de alguien que tenía al lado. Era como si hasta entonces todo a su alrededor fuera un escenario, y él un actor solitario siguiendo un guión predecible, sin improvisaciones ni desvíos. Esa misma noche, Emilio entró en su biblioteca y sacó la foto de su esposa del estante. Por primera vez, habló con ella en voz alta. Le contó sobre Diego, sobre las casas de cartón, sobre cómo se sintió al ver esa simplicidad latiendo. Dijo que había algo en ese niño que le recordaba al hijo que nunca nació. Lloró sin vergüenza, sin máscaras. Por primera vez en muchos años, lloró por alguien más que por sí mismo. Y con eso, algo se abrió. No era solo la memoria de su esposa, era el permiso para volver a sentir. Al día siguiente, Emilio tomó una decisión. Quería ayudar, pero no con caridad vacía. Quería construir un puente, un camino verdadero que uniera el talento y el sueño de Diego con una vida digna. Comenzó a investigar escuelas, cursos de arquitectura, infantil, becas, todo en secreto, aún temiendo el juicio de su entorno. Pero dentro de él, algo ya se había activado, un deseo profundo de no solo observar, sino participar. Al fin y al cabo, ¿qué sentido tendría todo el poder que poseía si no pudiera transformar al menos una vida? La aproximación de Emilio con Diego y Mari no pasó desapercibida. Sus socios, hombres de corbata ajustada y sonrisas plásticas, empezaron a murmurar en los pasillos de la empresa. Uno de ellos lo llamó a una cena y, entre copas de vino francés, comentó con desdén: «Te estás metiendo demasiado en asuntos que no son tuyos, Emilio. Esa gente es peligrosa». Palabras revestidas de preocupación, pero cargadas de prejuicio. Para el círculo de Emilio, la empatía era debilidad, y el involucrarse con personas humildes, una amenaza para la imagen corporativa. Emilio escuchó en silencio, pero su mirada se endureció. Por primera vez, se preguntaba si aquellas voces, antes sus únicas referencias, merecían ser escuchadas. Al mismo tiempo, Mari también enfrentaba sus batallas internas. Cuando Emilio empezó a mostrar interés genuino por Diego, sintió que el suelo temblaba. Sabía cómo el mundo veía a mujeres como ella, una madre soltera, pobre, trabajando en la casa de un multimillonario.
Bastaba un susurro para que su dignidad se pusiera en duda. Agradecía con educación cada gesto de Emilio, pero rechazaba ayuda económica. Quería proteger a Diego, y a sí misma, de la humillación que vendría con cualquier apariencia de dependencia. Su orgullo, forjado en la lucha diaria, no le permitía aceptar fácilmente lo que para otros era limosna. Diego, por su parte, comenzaba a sentir el peso de las diferencias. En la escuela, los compañeros se burlaban. Decían que era el hijo de la criada, que fingía ser arquitecto, que solo quería atención. Un día, volvió a casa con la mochila rota y la mirada baja. Mari lo abrazó fuerte, pero no dijo nada. Solo le sostuvo la mano hasta que se durmió. Emilio, al enterarse de lo ocurrido, sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó que un niño pudiera cargar con tanto dolor en silencio. Era más que un talento. Diego era resistencia pura, supervivencia en forma de niño. A pesar de los obstáculos, Emilio no retrocedió. Empezó a visitar a Mari y Diego con frecuencia discreta, siempre llevando libros, revistas de arquitectura, juegos educativos. Se sentaba con el niño y lo escuchaba hablar durante horas sobre sus ideas. Poco a poco, se formaba un lazo, no el lazo de un benefactor y un beneficiado, sino de dos mundos que empezaban a reconocerse. Mari, observando desde lejos, veía en los ojos de Emilio algo diferente. No era lástima ni obligación. Era una ternura contenida, una sed de sentido, y eso la desarmaba más que cualquier ayuda material. Pero el miedo seguía siendo una sombra presente. Emilio, a pesar de la conexión, cargaba un trauma profundo. Cada vez que veía a Diego correr por la sala, riendo, algo dentro de él dolía. Era como presenciar un eco del hijo que nunca llegó. Había momentos en que se alejaba, en que se callaba, como si no supiera hasta dónde podía llegar. Temía apegarse y perder otra vez. Mari también dudaba. Sabía que los corazones rotos construyen puentes frágiles, pero incluso sin decir nada, los tres ya estaban unidos por algo más grande que las palabras. Un vínculo que desafiaba convenciones, prejuicios y heridas. Un vínculo que comenzaba, poco a poco, a sanar. La transformación empezó en silencio, como todos los cambios verdaderos. Emilio, acostumbrado a grandes obras y decisiones públicas, eligió actuar con discreción. Contrató a una pedagoga para ayudar a Diego a desarrollar sus habilidades y organizó visitas a museos de arquitectura, donde el niño caminaba de su mano deslumbrado, como si estuviera entrando en sus propios sueños. Cada detalle que Diego observaba era una nueva ventana que se abría dentro de Emilio. Ver al niño sonreír, aprender, crecer, era como reconstruir su propio corazón, ladrillo por ladrillo. Mari, al principio resistente, comenzó a darse cuenta de que aquello no era caridad, era algo distinto. Emilio ayudaba, sí, pero con respeto. Preguntaba antes de actuar. Daba espacio para que ella decidiera, opinara, dirigiera. Cuando sugirió pagar un curso de verano para Diego en una escuela técnica infantil, Mari dudó, pero Emilio no insistió. Solo dejó el folleto sobre la mesa con una frase simple: él lo merece. Esa noche, Mari lloró sola en la cocina, apretando el papel contra el pecho. Por primera vez no se sentía inferior, se sentía vista. Diego, por su parte, florecía. Comenzó a llevar sus proyectos a la escuela con más confianza. Cuando los compañeros se burlaban, respondía con firmeza: voy a construir casas, y ustedes van a querer vivir en ellas. Su brillo no era arrogante, era puro. Emilio le regaló un estuche profesional de reglas, escalímetros y un cuaderno de hojas grandes. Diego dibujaba como si cada trazo fuera un paso hacia el futuro. Y Emilio, al verlo crear, se sentía más útil que en todos sus años de éxito empresarial. El vínculo entre Emilio y Mari también comenzó a profundizarse, no en forma de romance, sino de cuidado. Él la escuchaba hablar sobre su infancia difícil, sobre el marido que se fue cuando Diego era aún un bebé, sobre las noches en que lavaba ropa llorando de cansancio, y ella lo escuchaba contar sobre la esposa perdida, sobre el hijo que nunca nació, sobre los años vividos en silencio. Era como si, juntos, estuvieran reconstruyendo un hogar, aunque en pedazos, aunque con miedo. Un hogar que no dependía de paredes lujosas,
sino de presencia y verdad. Emilio comenzó a usar su poder de otra forma. Propuso a la empresa la creación de un proyecto de responsabilidad social enfocado en la educación infantil y la arquitectura comunitaria. Algunos ejecutivos rieron, otros protestaron, pero Emilio fue firme. Dijo que, si querían que siguiera al frente, tendrían que aceptar su nuevo propósito. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió orgulloso no de lo que poseía, sino de lo que podía ofrecer. Ya no era solo un CEO, era un hombre que comenzaba a entender lo que significaba construir no con concreto, sino con amor. Una tarde fría en Iztapalapa, Emilio recibió un sobre sencillo, entregado discretamente por un mensajero en la puerta de la mansión. Al abrirlo, encontró una carta anónima con un recorte del periódico local. Empresario de la alta élite, ayuda al hijo de la empleada. Escándalo moral o cambio de valores. Las palabras frías intentaban convertir un gesto de compasión en algo escandaloso. El ataque del prejuicio público, disfrazado de preocupación, lo golpeó como un puñetazo, pero también lo hizo reflexionar. ¿Por qué la bondad se ve como amenaza? El mundo corporativo reaccionó con ferocidad. Aquellos que antes lo saludaban con respeto se alejaron. Ejecutivos asociaron el proyecto social que había propuesto con populismo disfrazado. Amigos de la alta sociedad comenzaron a evitarlo en eventos. Emilio se sintió acorralado, pero en lugar de retroceder, un movimiento que su parte más frágil le imploraba, algo dentro de él se afirmó. Se vio obligado a elegir, seguir escondiéndose detrás de contratos o ser fiel a lo que sentían hacer allí, entre cajas de cartón y sueños de concreto. Entonces, Mari apareció en la oficina de Emilio. Entró con los ojos vidriosos, sosteniendo una copia de ese mismo titular, pero con un recorte diferente. Un pequeño papel escrito por Diego, pegado al borde del periódico. Gracias por creer en mí. Aquello fue un chispazo silencioso y, al mismo tiempo, avasallador. Emilio leyó la frase una y otra vez. Un lazo invisible entre padre e hijo emergió allí, antes incluso de que existiera el nombre de padre. La revelación era simple y devastadora. Ese niño lo necesitaba, y el mundo necesitaba gente como él, y como Mari. En su próxima reunión, Emilio hizo algo que nadie esperaba. En vez de hablar de ganancias, presentó el proyecto social de forma apasionada. Inversión en cursos, becas para niños de barrios vulnerables, concursos de maquetas, mentoría para jóvenes arquitectos. No había espacio para la duda. Era una misión. Algunos protestaron, otros se encogieron, pero algo en la mirada de los pocos que permanecieron era distinto: respeto. Porque aquello no era caridad, era justicia. Y, en ese instante, Emilio se sintió finalmente completo. Ese giro no vino de un secreto del pasado ni de una traición expuesta. Vino de un periódico, de un titular traicionero y de la reacción anónima de un niño. La revelación era una verdad universal. Ayudar no disminuye, fortalece. No sabía lo que el futuro le reservaba, aplausos o desprecio, pero sabía con total claridad quién quería ser. Era una tarde lluviosa cuando la tragedia casi puso fin a lo que apenas comenzaba. Diego, al salir de la escuela, corrió tras un compañero que había tomado uno de sus cuadernos como provocación. En medio de la confusión, tropezó en la acera mojada y cayó con fuerza sobre el asfalto, justo en el momento en que pasaba una motocicleta. El impacto no fue fatal, pero lo llevó inmediatamente al hospital. Mari recibió la llamada en pánico. Corrió bajo la lluvia, sin paraguas, con el corazón en la garganta. Emilio, al enterarse, abandonó una conferencia internacional y cruzó la ciudad como un rayo. En la sala de espera del hospital público, el tiempo se detuvo. Emilio, empapado, se sentó junto a Mari, que temblaba de miedo y agotamiento. Entre ellos no había palabras, solo la respiración entrecortada de dos personas que, ante el riesgo de pérdida, dejaron caer todas las máscaras. Cuando el médico finalmente apareció con noticias positivas, Diego estaba fuera de peligro, pero necesitaría cuidados y reposo. Mari se derrumbó en lágrimas. Emilio la sostuvo con firmeza y allí, en ese abrazo contenido, confesó en voz baja: «No puedo perderlo. Ya no».
Fue la primera vez que se permitió verbalizar lo que sentía. No, era solo cariño, no era compasión, era amor, no de padre biológico, sino de alma. Emilio miró a los ojos a Mari y dijo que no pensaba seguir siendo un espectador en sus vidas. Quería estar presente, asumir un papel, no por culpa, sino por elección. Mari, con el rostro bañado en lágrimas, movió la cabeza, dudosa. ¿Y si mañana todo esto desaparece?, preguntó. Emilio sostuvo su mano con firmeza y respondió: entonces mañana lo reconstruimos, juntos. En los días siguientes, Emilio se dedicó por completo a la recuperación de Diego. Llevó libros, supervisó tareas, incluso montó con él un nuevo proyecto de maqueta, una escuela pública con techos verdes y salas de lectura. El niño, aún con el brazo enyesado, sonreía. Mari observaba desde lejos y veía en cada gesto de Emilio, no a un empresario, sino a un hombre redescubriéndose. Él ayudaba con las curaciones, leía historias antes de dormir, preparaba sopa con una receta que aprendió de la misma Mari. La mansión de Emilio quedó vacía. El hogar ahora era otro, y fue una noche, mientras Diego dormía, cuando Mari entró en la sala con una caja de cartón antigua. Dentro había dibujos viejos de Diego, cartas nunca enviadas y una pulsera azul. Contó que era del bebé que perdió años atrás, antes de que naciera Diego. Una historia que nunca había tenido el valor de contar. Emilio tomó la pulsera, la sostuvo con delicadeza y compartió la historia de su hijo no nacido. Ambos permanecieron en silencio, llorando por el dolor que los unía y por el nuevo comienzo que, sin darse cuenta, ya estaban viviendo. Un ciclo se cerraba. Otro, más luminoso, empezaba a nacer. Meses después del accidente, la vida en la casa de Mari se transformó, pero sin perder su esencia. Las paredes antes descascaradas fueron pintadas por Emilio y Diego, juntos los fines de semana. Una promesa hecha en el hospital y cumplida con risas y salpicaduras de pintura. Diego ahora asistía a una escuela privada con beca completa, pero aún conservaba su cuaderno de hojas gruesas, donde dibujaba casas y plazas para gente que merece vivir bonito. Mari, con la confianza de quien ha vencido batallas invisibles, dejó el trabajo doméstico y asumió la administración de un proyecto social ideado por Emilio, la Fundación Ladrillos de Esperanza. La fundación, nacida de la historia de Diego, pasó a ofrecer becas, talleres y orientación para niños de comunidades vulnerables con talentos en arquitectura y diseño. Emilio, ahora mucho más presente, dividía su tiempo entre la empresa y la misión de transformar el sueño del niño en una realidad colectiva. En reuniones hablaba con pasión de viviendas dignas, de urbanismo humano, de cómo la mirada de un niño pobre le había enseñado más que cualquier MBA. La élite que antes lo criticaba, ahora lo escuchaba con admiración, o al menos con respeto. Su imagen cambió, pero más que su imagen, cambió su alma. Mari y Emilio, aun con las heridas que la vida les dejó, construyeron algo que ningún dinero podía comprar. Una nueva familia, hecha de elección, de presencia, de amor real. No se trataba de romance, sino de alianza, de tres personas que se reconocieron en las heridas y se unieron para sembrar algo más grande. Diego, ahora más seguro de sí mismo, decía a sus compañeros con orgullo: «Tengo dos casas, una de concreto y otra en el corazón». Y todos sabían que la verdadera era la segunda, porque allí, finalmente, existía un hogar. 5 años pasaron. Diego, ahora con 14 años, subió al escenario de un auditorio repleto en la inauguración del primer condominio social diseñado por la Fundación Ladrillos de Esperanza. Vestía una camisa blanca y sostenía orgulloso la maqueta del edificio, un complejo con áreas verdes, biblioteca comunitaria y espacios de convivencia. A su lado, Emilio, con los ojos vidriosos, declaró ante el público: «Él es el futuro que siempre quise construir». En primera fila, un niño pequeño, con ojos atentos y cuaderno en el regazo, observaba todo con fascinación. Y allí, en el brillo de esa nueva mirada, la historia volvía a empezar, como una semilla silenciosa plantada en el terreno fértil de la compasión. Si esta historia tocó tu corazón, deja un corazoncito aquí abajo.
¿Alguna vez ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio? ¿Crees que los vínculos más fuertes no siempre vienen de la sangre sino del alma? Comenta. ¿Quién ha sido tu familia elegida en la vida? Suscríbete para más historias que inspiran, conmueven y devuelven la fe en la humanidad. Porque a veces, una casa de cartón puede abrir la puerta a un hogar de verdad.